Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con esta segunda sesión de mesas y segunda mesa del día dedicada a los jurados que vienen, los miembros del jurado de ensayo de tema artístico-literario. Son 3 los jurados. Hay una de los miembros del jurado que está, Liliana Belone, argentina, que ha trabajado de manera virtual, así que no nos acompañará, pero están aquí en este momento con nosotros Arturo Arias, ya bastante conocido, lo hemos escuchado en varias ocasiones, escritor guatemalteco con una amplísima trayectoria académica y también literaria propiamente dicha, de una relación, como ustedes saben, una larga trayectoria en su presencia en la casa desde el año 79, cuando ganó por primera vez el premio literario, precisamente con un libro de ensayo, luego con esa novela tan leída en su momento, y desde entonces ha mantenido esa presencia en la casa, y lo escuchamos hace unos días, el lunes, en las palabras inaugurales del premio, en que de alguna manera tocó temas que se van a ver aquí también. Y Leonardo Sarría, poeta, escritor en general, ensayista, profesor, docente desde hace unos cuantos años en la Universidad de La Habana, editor con un trabajo también en la Fundación Nicolás Guillén, muy activo, activista, digamos, cultural. Los dos les pedimos hablar de un tema que es un tema muy amplio, en que, por supuesto, caben muchos subtemas, que es el tema del canon, y sobre todo, cómo se dinamita, digamos así, el canon. Yo creo, ellos ya me rectificarán, pero en principio el canon es ineludible. La idea de un canon, todas más o menos la tenemos y acudimos a ella. En lo que no estamos de acuerdo es en cuál es el canon y cuánto debe modificarse ese canon. Lo que no aceptamos normalmente es que sea inamovible, y ese canon que le damos permanentemente debe estar en discusión. Este es un tema del que se está hablando hace décadas, ¿no? Bueno, y el canon viene desde tiempos inmemoriales, por supuesto. Lo que no recuerdo, Arturo seguramente lo sabe, es desde cuándo empezó, si fue desde el principio mismo, los tiempos en que empezó el canon a ser cuestionado. Pero en principio vamos a escucharlos a ellos, después por supuesto habrá espacio para preguntas. En el caso de Liliana Belone, que no está, hablo un poco por ella porque no está aquí, ella ha trabajado mucho, y me lo comentaba, la figura de Cortázar, que Cortázar es uno de esos autores interesantes porque es un autor canónico por excelencia, y que él mismo intentaba permanentemente sabotear esa idea del libro correcto, el libro que debe encajar en un modelo. No ya Rayuela, por supuesto, que todos conocemos cómo intentó desestructurarla, digamos, sino también esos otros libros extraños, Últimos Round, la vuelta al día en 80 mundos, o más raro aún, aquel cómic, Fantomas contra las multinacionales, en fin. Un autor, ya les digo, canónico, que sabía escribir muy correctamente, permanentemente quería escribir mal, decía él, escribir mal, y escribir cosas incorrectas y géneros inasibles. Entonces, bueno, ella hubiera hablado de eso. En el caso de Arturo, que será el que abrirá, ha trabajado ampliamente unas literaturas. Cuando hablamos de literatura latinoamericana, solemos acomodarnos en la idea de una literatura, con suerte, en portugués. Por lo general, en lengua española, Arturo, por supuesto, ha puesto en crisis, en sus estudios pone en crisis esa idea de una literatura guatemalteca, para referirnos simplemente al caso de su país, que sea la literatura criolla, por decirlo así, y por supuesto también es estudioso del testimonio, que es también una manera de subvertir un poco lo que conocíamos como literatura más tradicional. Entonces, sin más, adelante, Arturo. ¿Cómo cuánto tiempo? Digamos que tenemos 50 minutos más. Si quieres, habla 10, 15 minutos y después habrá preguntas. Bien, ¿me escuchan? Sí, bien, ok. Estaba hojeando lo que dije el día lunes y me dice el colega, el compañero, oye, pero no vas a repetir lo que ya dijiste, ¿verdad? En realidad estaba yendo a esa mención que hice del canon en el discurso, donde decía que era como un instante de ideas caducas exigiendo una transformación, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la problemática va más allá.
O sea, yo siempre he sido en ese sentido un buen terrorista. Yo creo que hay que bombardear el canon y hacerlo explotar, ¿no? Porque es un artificio para, a mi modo de ver, embobar a los estudiantes acerca de cuál debe ser la literatura correcta, cuál debe ser el lenguaje correcto, y para esquivar, invisibilizando sin mencionar toda aquella escritura que sea problemática para el status quo del país que sea, en el momento histórico que sea, ¿no? Entonces yo quiero volver un poco al origen del canon. Me interrumpes con toda confianza si se me va la mano, de cómo empezó todo eso, ¿no? Que es algo que discutí con mis estudiantes cuando estábamos, sobre todo en la Universidad de Texas en Austin, donde Jill, mi esposa, que ya todos conocen, era jefa del departamento, y precisamente intentamos destruir el canon y encontrar otra manera de enseñar la literatura, ¿no? Y eso tiene que ver con que el canon surge en buena medida para alfabetizar a los obreros industriales cuando surgía la revolución industrial en el siglo XIX, ¿no? Es un periodo, digamos, diciendo cualquier cosa, aproximadamente los 1830 en adelante en Europa, en el cual hay esa migración masiva del campo a las ciudades entonces recién industriales, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania, y es esa población campesina que está migrando por primera vez a una ciudad, es analfabeta, y hay que alfabetizarla y hay que enseñarle las matemáticas básicas, porque están por primera vez llegando como individuos que ya no dependen del modelo feudal en el cual el patrón, el dueño, el príncipe se encargaba de explotarlos a su manera y mantenerlos ahí viviendo a su manera en un pedazo de tierra, sino que tenían que depender por primera vez de ellos mismos en un espacio nuevo, que era el espacio urbano, a donde llegaban a trabajar como obreros a las fábricas, ¿no? Entonces tenían que saber matemáticas básicas, horarios de trabajo, por decir cualquier tontería, de 9 a 5 de la tarde, el salario que iban a devengar mensualmente, sabemos que era muy poco, pero igual tenían que manejar los números, encontrar algún apartamento, las guardillas donde vivían todos los trabajadores explotados en condiciones espantosas, pero ahí tenían que pagar su renta mensual, y entonces implicaba un conocimiento básico y luego aprender también las reglas básicas del manejo de la maquinaria industrial, instrucciones de cómo había que manejar las máquinas, entonces una lectura básica, no porque estuvieran los patrones preocupados por la salud de sus obreros, no les importaba si se cortaban la mano, el pie o la cabeza, sino para que no les destruyeran sus máquinas, que eran muy valiosas. Entonces, ahí surge la educación primaria sistematizada por primera vez, ¿no? En Inglaterra, que luego va a seguir su camino por el resto de Europa y que luego va a ser el modelo que se va a copiar en todo el sur global conforme va gradualmente, entre comillas, descolonizándose, entendido en aquel momento simplemente con una independencia formal de los países que los habían colonizado. El caso nuestro, pues España, por ser Hispanoamérica, con la excepción tuya, no de Portugal, y entonces se copian los mismos modelos de enseñanza que han surgido en Europa en ese momento, sin darle mucha vuelta a lo que implica o lo que representan, ¿no? Y entonces, lo que queda de lado muchas veces cuando se habla del canon en este momento histórico es que parte de lo que se les está enseñando a los obreros es también a identificarse patrióticamente con su nación, ¿no? Entonces, que sientan por primera vez que, según el país que sea, que son ingleses, que son franceses, que son alemanes y que ya no dependen de la provincia feudal donde crecieron sus abuelos, bisabuelos y todo ese tipo de gente,
y que eso genere un sentir patriótico para cuando haya necesidad de guerra y entonces estén dispuestos y acepten ser llamados al ejército para ir a combatir contra Francia, contra Alemania, contra España o contra quien fuera, ¿no? Entonces es esa doble función sobre la base de cual surge el canon. Y entonces el modelo que se adopta es empezar con una especie de origen mítico, ¿no? Que para usar el ejemplo inglés que fue el primero, es el anglosajón viejo, el Beowulf, luego los cantos de Canterbury, antes de ya transicionar al Renacimiento con Shakespeare y compañía, ¿no? A manera de que haya un sentimiento de identidad nacional y patriotismo que enraíce al sujeto en ese espacio, ¿no? En Francia comienzan con la canción de Rolando. Francia existe porque no dejaron que los moros entraran. Y entonces ahí surge la canción de Rolando como el origen de todo el canon francés que justifica que los franceses sean mejores que el resto del mundo. Y así sucesivamente en cada uno de los países, ¿no? Y entonces se va creando una serie de lecturas que le dan una visión histórica de nivel primario, aunque sean adultos en ese primer momento quienes están siendo educados, sobre qué lindo es ser inglés o qué lindo es ser francés, ¿no? Porque nosotros hicimos esto y esto y lo otro, porque es lo que nos dice el canon que hemos tenido que estudiar cuando aprendimos a leer y a escribir. Y no se cuestiona desde otro ángulo, no se problematiza desde otro ángulo en aquel momento, hablo siglo XIX, sobra decirlo, y entonces se copia un modelo análogo en los países hispanoamericanos. Me quedo más con Hispanoamérica que con Brasil por conocerlo mejor, ¿no? Y si quieren, en el caso guatemalteco, ¿no? En el momento en que surge un canon, ok, lo que dice, un gesto breve de reconocimiento a la mayoría maya del país con el Popol Vuh, y luego inmediatamente ya todos los autores que escriben en castellano, todos hombres, por cierto, hasta por lo menos los 1970s, y que se supone que son las grandes figuras que nos van enseñando cómo ser grandes guatemaltecos, y en nuestro caso, ¿por qué somos mejores que los salvadoreños o los hondureños, no? ¿O por qué resentimos a los mexicanos, que es un país más grande que está del otro lado? Y entonces va forjando ese sentido de identidad, de patrioterismo en un sentido bastante barato, mientras se va alfabetizando, en el caso nuestro, no a la mayoría de sectores sociales, porque no somos países industrializados, y es más bien un peligro público alfabetizar al campesinado, porque entonces se van a rebelar contra los patrones de las grandes haciendas, ¿no? Pero en los espacios urbanos sí se necesita alfabetizar, y ahí es donde se articula este modelo que entonces va generando un sentido artificioso de nación, de patrioterismo, de pertenecer a un territorio que entre comillas es nuestro, sin que nunca se problematice en el caso de los países hispanoamericanos. Bueno, ¿y qué pasó con la gente que estaba ahí antes de la invasión española? No, a ellos no cuentan, ¿no? Porque es una raza inferior, no son seres humanos. ¿Y qué pasó con los esclavos negros que trajeron? A ellos tampoco cuentan, ¿no? Porque son también inferiores y en realidad no eran de aquí, sino que vinieron de África, ¿no? Entonces, la identidad es hispanoamericana, es exclusivamente castellana y es exclusivamente de modelarse en esa función mientras se va generando un cierto sentido de pertenecer a dicho territorio en tanto que tal, ¿no? Entonces, de ahí ya nadie lo cuestiona, y entonces crecen los países, pasamos al siglo XX, ya hay escuela secundaria, pero el modelo de canon sigue siendo el mismo en buena medida, ¿no? No se va a cuestionar hasta la última parte del siglo XX, y entonces nos vamos con esa idea, simplemente se van agregando los grandes nombres, ¿no? Y cuando surge algún escritor
especialmente notable, en un primer momento, generalmente si es un escritor notable, es un problema para el país. Caso de nuestro Miguel Ángel Asturias, Luis Carlos Ayala Aragón, Augusto Monterroso, pero podríamos decir de los otros países también, ¿no? Porque cada quien tiene un ritmo similar. Felizmente se mueren y entonces ya son no solo parte del canon, sino que entonces ya se les endiosa, ¿no? Es que Asturias, ¿no? Asturias, como dijo su propia viuda, ¿no? Asturias no era un hombre, era un dios maya. Y entonces ya quedan, ¿no? Surgen las estatuas, el reconocimiento, el endiosamiento, pero por mucho que tú hagas esfuerzos, y no me refiero solo a mí, sino a cualquier escritor que venga después o escritora, tú nunca vas a ser como Asturias, tú nunca vas a ser como Cardosa y Aragón, porque ellos sí fueron grandes, ¿no? Ahí están en piedra, en la escultura, ¿no? Entonces, eso es un problema cuando los países, que son prácticamente todos, viven en un sistema de injusticia tremenda, ¿no? Donde las mujeres no existían, como si fueran inventadas en 1980, donde la población indígena o afrodescendiente no importaba porque eran inferiores, y entonces se forma una visión homogenizada, blanca. Lo más cómico del caso es que no somos blancos, pero blanca es lo que se reconoce oficialmente de los grandes escritores que tampoco eran blancos. Asturias era incluso más mestizo que yo, pero se volvió blanco ya en la escultura. Entonces eso se vuelve el modelo en torno al cual se va a construir la nación, ¿no? Y nadie lo va problematizando hasta que surgen las luchas sociales, ¿no? Y entonces, no voy a entrar en toda la complejidad, más de que me como todo el tiempo que ya me he llevado, pero es conforme van surgiendo las diferentes luchas, ¿no? Luchas de mujeres, en nuestro caso, luchas indígenas, en fin, que se va cuestionando ese modelo conforme se van empoderando otros grupos sociales discriminados, racializados, etcétera, LGBTQ, todos los grupos que quedan fuera de lo que era el modelo patriarcal validado desde el siglo XIX, empiezan no solo a cuestionar lo que el canon significa, sino entonces a reclamar su lugar en el canon y a buscar ir incorporando textos suyos que comienzan entonces a ir entrando con todas las contradicciones del mundo, a veces desplazando otros autores del viejo canon, a veces no, pero finalmente el canon sirve tan solo para seguir validando un modelo nacionalista, de una manera propiamente educativa de la educación básica. Entonces, de ahí que yo siempre he estado en contra del canon y que el modelo que tratamos de implementar, en este caso en el Departamento de Español de la Universidad de Texas en Austin, era tirar el canon a la basura. Para sacar un doctorado había que leer obligatoriamente como 100 libros que eran todos de otra época, ¿no? Y de que no tenían nada que ver con la realidad presente, pero si no, se suponía que no estabas capacitado para obtener un doctorado. Nosotros mandamos esa lista reglamentaria a la basura. Las clases se articularon en tanto a temáticas o problemáticas sociohistóricas que incorporan lo cultural y lo literario, ¿no? Luchas de mujeres, de indígenas, etcétera. Y cada quien construía su propia lista para hacer su doctorado según la importancia que eso tuviera para el tema que desarrollaba en su tesis, ¿no? Y no me alargo más porque entonces me vas a matar, pero creo que ya dije bastante de por qué para mí el canon es un problema contra el cual hay que hacer una buena guerra de guerrillas. Gracias, adelante Leonardo, después volvemos sobre De acuerdo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Jorge por la invitación, muchas gracias a la dirección de Casa de las Américas, al comité organizador del premio por permitirme no solo sumergirme de lleno en los derroteros temáticos, compositivos del ensayo latinoamericano, sino también por la oportunidad de compartir esta tarde algunas ideas sobre el canon
y sobre todo mi experiencia como investigador de la literatura cubana y de la literatura cubana, sobre todo de la literatura cubana colonial. Bueno, siempre me gusta volver a las etimologías, y en la raíz etimológica de canon, o sea, es un término griego designado a junco, de ahí hay una evolución metonímica que va a ser norma, regla, modelo. En la esfera religiosa, el canon va a ser el conjunto de los libros inspirados, y en el ámbito de la literatura secular, de la cultura secular, va a pasar a significar, como todos sabemos, el conjunto de textos imprescindibles, lo que Markiewicz llama el canon obligatorio para la formación del individuo culto. Por lo tanto, se presupone también un tipo de lector, se presupone un ciudadano. Hay una noción que es central en cualquier idea de canon, que es la noción de valor, la noción de valor estético, que desde luego también es indisoluble de una serie de elementos como ideología, género, clase social. De manera que me gusta comenzar por aquí, porque creo que a diferencia de lo que puede pensarse en algunos casos, suele pensarse en el canon como un espacio definitivo o como un espacio único, y creo que no podemos hablar de el canon, tenemos que hablar de los cánones, y tenemos que hablar de los cánones y escudriñarlos desde sus contextos específicos y desde su historicidad. A mí en particular me interesa ver, por supuesto hay muchas instancias, hay muchas formas desde las cuales se construye, se va emergiendo, se va visibilizando el corpus canónico, cualquier corpus canónico, corpus canónicos regionales, nacionales, estarían las antologías, los programas docentes, las monografías críticas sobre determinados asuntos, sobre determinados temas, y por supuesto las historias literarias. A mí me interesa en particular hablar un poco, o sea, moverme sobre los recortes del relato historiográfico nacional cubano. Yo creo que en el caso de la historia literaria cubana es muy evidente, desde la primera historia literaria cubana, ensayos sobre el movimiento científico y literario en la isla de Cuba, Aurelio Miján, es muy evidente hasta la última historia de la literatura cubana, la que ha hecho el Instituto de Literatura y Lingüística. Es muy evidente el bosquejo del proceso de velamiento de lo cubano, ¿no? O sea, ese proceso se sigue, tiene casi un momento en varias historias de la literatura, sobre todo en los siglos XVII, XVIII, viene a ser una especie de momento genésico. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, unas aguas confusas, y en esas aguas confusas comienzan a asomar los primeros brotes de lo criollo como un primer estadio de lo cubano, sobre todo en el momento hasta de 1790 a 1820, lo que en la historiografía literaria tradicional denomina el periodo de institucionalización de la literatura cubana, de consolidación del neoclasicismo. Y luego, a partir de 1820, a lo largo de todo el siglo XIX, el despliegue, ¿no? el desenvolvimiento de los signos de esa conciencia diferenciada, esa conciencia que se reconoce distinta de España. Es un relato. Bueno, hay momentos, no voy a detenerme demasiado en esto aquí, pero hay momentos claves en esa progresiva toma de conciencia, de diferenciación frente a España. Uno de esos momentos del segundo romanticismo, uno de esos autores es Juan Clemente Cenea. Desde la revista Habanera comienzan a llegar las traducciones y a aparecer los textos de autores alemanes, franceses, ingleses, italianos. Es un momento que la crítica literaria cubana también reconoce como el momento un poco del
despegue, de liberación de esos referentes y formas más asociadas a la literatura española. Yo creo que estamos hablando también, cuando hablamos de una literatura, de una historia literaria nacional, sobre todo en este primer momento, en el momento de la literatura colonial, a veces olvidamos que es sobre todo la literatura de una élite, de una minoría, de una élite letrada, blanca. Siempre me gusta recordarle a los estudiantes de literatura de la universidad, me gusta recordarle algo que dice Manuel Moreno Fraginal en un texto sobre el conde Alarco. Manuel Moreno Fraginal anota, o sea, sin contar la élite letrada, más del 95% de la población de la isla era analfabeta. O sea, ¿de qué literatura nacional hablamos? Por otra parte, creo que estamos frente a una literatura que está anclada en una concepción creo que estos rasgos son extensibles a otras historias literarias del continente también, ¿no? Anclada a una concepción de litera, letra, escritura. Y la mayoría de las historias literarias dan la espalda a la tradición oral, la oralidad, la poesía oral, la narración oral, terminan siendo el dominio de los antropólogos y de los folcloristas, y luego después llegamos a un momento en la historia literaria cubana, en el siglo XX, de la llamada, en dependencia de la posición que asumamos, de la llamada poesía negrista, afrocubana, mulata, donde no podemos explicarnos muy bien cómo aparece esto, porque evidentemente esto sale también de la asimilación y el aprovechamiento de formas orales, de formas que vienen de la música y de formas que vienen de la poesía religiosa sumergida, de esa poesía del complejo religioso cubano de origen africano. Creo que sobre todo muy claramente en el siglo XIX tenemos una literatura de sensibilidades y de posturas liberales, de sensibilidades y posturas liberales, y menos un relato que recoge sensibilidades conservadoras, de posturas más monárquicas, españolizantes, y ese posicionamiento a veces nos impide ver también determinados cauces. Tenemos una literatura, una historia literaria, estoy hablando del relato, entiéndase bien. Tenemos una historia literaria demasiado grave también, demasiado solemne, y hay un cauce, por ejemplo, un poco atendido, el cauce de la literatura satírica. O sea, nosotros tenemos una producción satírica impresionante. En Cuba, en el siglo XIX, hay una producción satírica impresionante que, sin embargo, ha sido completamente no vista o no atendida suficientemente. Y creo que, lo digo porque algunas de esas producciones satíricas se publicaron en revistas como La Charanga, Don Junípero, El Moro Musa, que tenían posiciones conservadoras, posiciones que se enfrentaban a la línea más liberal e independentista cubana. Creo que también hay algo que ha hecho daño, sobre todo para la visibilización de determinados procesos, que es la propia noción, el propio concepto de valor estético. No nos ha permitido, por ejemplo, entender cómo funcionan las letras entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Le estamos pidiendo muchas veces peras al olmo, estamos esperando un valor literario, y no es el modo de funcionamiento de la literatura en el siglo XVII y en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando más que nada de sociabilidades letradas y de funcionalidad social de la literatura, que sirve para conmemorar la colocación de la primera piedra de la iglesia, para saludar la llegada del capitán general a la isla, o para las honras fúnebres. Y entonces tendríamos que ver también los cruces genéricos que se producen
entre la literatura y la oratoria, por ejemplo. Desempeña muchas veces la literatura las funciones de la oratoria. Los propios géneros de la oratoria, forense, deliberativo, se manifiestan en las formas de ser de la literatura. Y bueno, a veces no nos deja ver eso que en palabras de Tiniano serían las relaciones entre la serie literaria y la serie cultural, la serie histórica. Esa propia idea de valor no nos deja ver cómo funcionan esas dinámicas entre la serie literaria, la serie cultural, la serie histórica. Pienso, por ejemplo, en la abundantísima, muy abundante poesía de álbumes y abanicos que genera toda una sociabilidad letrada, unas prácticas que han sido completamente ignoradas y que afortunadamente están siendo rescatadas. Lo que he tratado de hacer en mi trabajo, Jorge me dijo que podía hablar de eso, no me estoy dando propaganda. Lo que he tratado de hacer en mi trabajo más reciente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el rescate de una tradición por un lado y con el cuestionamiento, moverme por los bordes del canon. O sea, ahora mismo tengo a punto de salir casi un libro que se llama Antiguayas. He jugado con el sentido despectivo del término, porque para algunos de mis colegas lo que yo hago también es dedicarme a las antiguayas. Y en ese libro hay dos textos. Uno que lo que hace es afirmar un texto que ha causado sospecha durante un tiempo, que es El espejo de paciencia, el texto inaugural de la literatura cubana, y creo que o sea, lo que hago es un análisis filológico, estilístico, tradicional, para tratar de aportar elementos en torno a la hipótesis de interpolación del espejo de paciencia. Es una hipótesis que circuló sobre todo a partir del libro de Enrique Saín, el gran investigador cubano, y lo que hago es cotejar el texto indubitado con el fragmento dubitado, con las estrofas que se supone que fueron. No, ese trabajo lo que hace en última instancia es afirmar, yo creo absolutamente en la legitimidad del espejo de paciencia. O sea, creo que el espejo de paciencia no es un texto apócrifo, y ni siquiera creo, a partir de los resultados de ese estudio, ni siquiera creo que haya habido interpolación. En mi demencia investigativa llegué a hacer el análisis rítmico acentual de todos los versos del espejo de paciencia, y descubrí incluso que hay un patrón. Silvestre Balboa tiene una tendencia a acentuar el endecasílabo en cuarta, y en el fragmento dubitado hay por cientos de endecasílabos acentuados en cuarta. En fin, es solo un ejemplo. El otro caso es un caso más controversial, pero es un ensayo en el que me dedico a decir algo que no es lo que ha dicho hasta ahora los grandes estudiosos del teatro cubano, comenzando por José Juan Arrón, y tiene que ver con el texto El príncipe jardinero y fingido cloridano. El príncipe jardinero y fingido cloridano abre el teatro cubano. Yo digo que no es del autor que se ha tenido hasta ahora por el autor. Digo que no es de Santiago Pita, capitán de milicias habanero, y digo que no es una obra del siglo XVIII, como se había pensado hasta el momento, sino que es una obra del siglo XVII, y hago una atribución de autoría. Atribuyo esa obra a Agustín Moreto y Cabana. Todo eso con estudio estilométrico mediante, y bueno, todavía hay muchas cosas por aclarar, pero básicamente creo que no hay ninguna razón para que sigamos llamando al príncipe jardinero obra del capitán de milicias habanero Santiago Pita, cuya partida de defunción, sus documentos sacramentales encontró Arrón en la Catedral de La Habana. Yo creo que este tipo de trabajo corrobora un poco algo que dice Arlette Fargue en la atracción del archivo. En la atracción del archivo dice, bueno, el trabajo de archivo está hecho de una serie de operaciones simples. Revisar el catálogo, ponerse los guantes, hojear páginas y páginas de manuscritos, revistas, periódicos, tomar notas, pero a partir de esas operaciones simples nace un objeto nuevo. Yo no creo tanto un objeto nuevo, pero sí miradas nuevas. De manera que el trabajo de archivo
no va directamente contra el canon, quizás, pero sí moviéndose por los bordes del canon y detectando sus fallas, ayuda también a reconstituirlo o a ampliarlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Leonardo Zarrilla, muchas gracias también a Arturo Arias. Creo que ha sido una mesa, me interesaba más de lo que yo pensaba, me interesaba antemano, pero la verdad que han tocado puntos muy apasionantes y que nos abren a nuevas perspectivas y discusiones. Estoy seguro de que hay preguntas en el público, no solo porque hay personas que suelen preguntar, sino porque el tema da para eso. Entonces, sin pena ninguna, adelante. Yo vi a Zurbano anotando. Sí, no. En él estaba pensando, aquí sí que Zurbano, no te hagas de rogar, por favor. Te agradeceremos que pases adelante al micrófono, porque todo esto, porque si no, cuando se transmite no se pierde la palabra. No voy a hablar de lo que noté. Sobre lo que noté, tiene que ver con esto que tú has estudiado muy bien y que Enrique Sáenz, en aquel libro, quizás uno de sus mejores libros, insistía en la historia también de uno de los... El propio Regino Botti también decía que el espejo de paciencia era una invención perfecta de un grupo de escritores del 19 que quería crearse la semilla de la literatura, de donde ellos venían, y se lo inventaron. Y si quieren hacer algo perfecto, pues eran demasiadas cabezas como para que no saliera perfecto, con el acento donde iba, etcétera, etcétera. Había un historiador de Camagüey, no sé si conoces a Benito, que escribió un libro sobre la escritura y las cosas de la... escribió un libro para decir que sí y escribió otro libro para decir que no. Muy interesante el trabajo de Benito, no sé si murió o no, bueno, era un historiador literario de allí de Camagüey que hizo un trabajo bien interesante. Yo sigo pensando en esa historia también, pensando en los términos que cuando se publica la autobiografía de un poeta esclavo de Juan Francisco Manzano, que se publica en 1853 en Londres, por este grupo de escritores cubanos también, de intelectuales cubanos, que se vendían como abolicionistas, antitratistas, y eran tipos que estaban muy identificados con las familias esclavistas y en realidad lo que querían era, a través del cónsul inglés en Cuba, David Turnbull, ellos querían hacerse de las máquinas de vapor para fabricar más, entonces no hacían falta tantos negros. Y ya entre ellos había un ideólogo, quizás el más grande del siglo XIX, que dijo, no, esto no puede seguir pasando porque le hemos entregado a los negros las artes y los oficios. Ya no queremos trabajar nosotros y ellos tienen muchas cosas en las manos. Y creó esa obra de ingeniería social que fue el blanqueamiento, ya desde principios, desde mediados del 19. Entonces, hablo de Sacco, de José Antonio Sacco. Entonces, había toda una estrategia de lo que Mazzotti llama la agencia colonial en aquel momento, como para construirse todos esos paradigmas, recursos, fuentes, orígenes, esa estrategia como para inventarlo todo. Gualterio Carbonell decía en algún momento que si en el siglo XIX cubano, si en algún momento del siglo XVIII cubano, la mayoría de las personas que se vivían en Cuba no hablaban todas el español, en su mayoría no hablaban el español era el idioma oficial, pero no era el idioma nacional. El idioma nacional podía ser lo mismo el yoruba, que el catalán, que el inglés o el francés. O el bantú. ¿No? Y entonces ahí también en esa cuestión de la oralidad, porque cuando estamos hablando de la oralidad, casi siempre estamos hablando de la oralidad eclesiástica, canaria, de las décimas que vienen de España, etc. Yo no hablo de esa oralidad. Pero cuando se dice el culo biocha, que se dijo mucho antes que todas las décimas, el cucalambé, etc., había toda una manera de entender el mundo que estaba aquí en Cuba y que ha estado todavía aquí en Cuba y ha seguido evolucionando, que no entró en el famoso canon hasta prácticamente el siglo XX, un poquito más para acá de Fernando Ortiz, porque con Fernando Ortiz no entra todo eso, es un poquito más para acá. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo investigando y que a estas alturas nosotros tenemos muchos corpus historiográficos de la historia nacional cubana, pero
se parecen muchos unos a otros. Hay muy pocos cambios de unos a otros. Aumentan las cantidades de autores, de tendencias, pero realmente el modelo, el concepto como tal sigue siendo cerrado, hispanocéntrico, etc. A veces se piensa en lenguas, bueno, cuando se habla de la Condesa de Merlán. Bueno, el viaje a La Habana de la Condesa está en francés. Bueno, no sé si René Vázquez, cuando de la isla del Cundiamor, una novela cubana escrita en sueco, se incluye en el canon cubano, no sé. Pero estas cosas que están en las lenguas afro, evidentemente no están incluidas. Porque hay hasta la propia Lidia Cabrera, que hace un prólogo excelente en El Monte, aclara por qué esto está sucediendo. Esto es una cosa de esa incertidumbre que yo creo que hay que estudiar más y mejor, hay que meterle más ciencia, hay que meterle más lingüística, hay que meterle más cosas a eso, aunque yo creo que Sergio Valdés Bernal avanzó un poquito en eso, pero nos dejó en ese libro suyo, Antropología Lingüística, nos dejó a la mitad. Ahora, la pregunta que yo quería hacer, tiene que ver con Arturo también, es que hay un momento de los 60, de los 70, bueno, empieza antes, pudiéramos decir que empieza en el siglo XIX, pero se legitima mucho ya en los 70, sobre todo por el propio Premio Casa de las Américas, a través de lo que se llamó el género testimonio, literatura testimonio, que en Cuba ha tenido muchas versiones y muchas mediaciones raras. Por ejemplo, en 1966 se publicó la biografía de un cimarrón, y ese mismo libro en el 76 se llamaba Novela Testimonio, y ese mismo libro en el 86 ya se llamaba Novela, del mismo autor Miguel Barnet. O sea, ha tenido 3 títulos del 66 hasta el 86 y ha tenido 3 variaciones genéricas de un punto a otro. Eso no ha pasado, digamos, con Mi viejo Eduard, con otros textos de militares cubanos que han publicado sus textos por sí mismos o con un ayudante, con un asistente, generalmente un periodista, un escriba que le ha ayudado a hacer ese texto. Ha pasado con muchos, por ejemplo, hay premios Casa de las Américas de testimonio del comandante Juan Almeida. No los escribió el comandante Juan Almeida, todos sabemos que no lo hizo él. Y mucha gente conoce al periodista o 2 periodistas que trabajaban con él y hacían estas cosas a partir de las grabaciones. Fidel Castro publicó La Ofensiva y La Contraofensiva, que son 2 tomos que no los escribió él. Él hizo la historia, él la vivió, pero hay una muchacha que le hacía esos libros, que sí tiene la autoría de la biografía de él, de sus padres, etc., pero no de La Ofensiva y La Contraofensiva. Y ahí aparece firmado por él. En este caso, Reyita, sencillamente, de Daisy Rubiera, que es la historia de su madre, aparece Reyita y la autora es Daisy Rubiera. Pero cuando se publica en otros contextos editoriales, el libro dice Reyita, autora Reyita, editora Daisy Rubiera. Como hay una edición de El Cimarrón en Estados Unidos y también en Brasil, donde aparece Cimarrón, autor Esteban Montejo, editor Miguel Barnet. Entonces, esto ha sido muy complicado porque fíjate cómo en el caso de los autores muy letrados o de los militares, que también tienen, digamos, una autoridad, si no letrada del otro tipo, logran convertirse en autor, ellos por sí mismos, aunque no sean los que escriban. Y en el otro caso no, en el caso de estos otros pobres no. Yo creo que la excepción es lo que hizo Lidia Cabrera en El Monte. Dice, aquí están todas las voces, aquí están no sé qué, y esa mujer puso lo que puso todo el mundo con todas las contradicciones del mundo. Fernando Ortiz, cuando había contradicción, decía que era mentira lo que estaba diciendo el negro, lo borraba y ponía otra cosa. Y por tanto, por supuesto que lo engañaban mucho. Yo hubiera hecho lo mismo con lo que le hacía con ellos, con sus informantes. Le hubiera metido tantas mentiras que los libros hubieran sido... pero yo creo que la excepción es Lidia Cabrera en eso. Ahora, esto que a partir de Casa de las Américas se convierte en otra cosa, este testimonio durante los años 70, etc., aparece ya el gran momento. Hay 2 grandes momentos, el de Galeano y el de Rigoberta Menchú. Yo me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Elizabeth Burgos. Y como usted tuvo mucho que ver también en medio de ese debate, a mí me gustaría que hablara un poco de cómo este itinerario, autor, escriba, oidor, entre la voz y la letra,
porque yo creo que eso le hizo daño a la figura de Rigoberta Menchú en algún sentido, le hizo daño a la persona de Rigoberta Menchú y le hizo daño a la lucha indigenista en América Latina, porque las letras en América Latina, más allá de ser, que es también un proceso de civilidad que por suerte no ha terminado todavía y que siguen pasando muchas cosas. A mí me gustaría, estoy siendo quizás oportunista con usted porque quisiera oír de su propia voz cómo fue todo ese proceso con Rigoberta Menchú hasta ese intento, digamos, de aplastar su propia figura y su símbolo en el campo de la lucha en América Latina. Sí, gracias, Urbano. Como la respuesta me imagino que será enjundiosa, no sé si hay alguna otra pregunta, un par de preguntas más. Se supone que el jurado a las 5 de la tarde debe reunirse, entonces... Yo puedo hacer comentarios si quiere, bueno, entonces cerramos las preguntas y les damos la voz a los ponentes. Bueno, yo no voy a hablar del testimonio. No. Hay un refrán de los recogidos por Lidia Cabrera en Refranes de Negros Viejos, que dice: blanco, si no sabes no te metas. Entonces no voy a hablar de eso. Sí quiero comentar, tengo total acuerdo con Zurbano. Creo que hay una literatura que no ha sido suficientemente tenida en cuenta y que a veces ni siquiera tiene que ver con el asunto de la lengua. Para hablar de los mambos de Palomonte, la gran mayoría de los mambos de Palomonte corren en español. Del bantú prácticamente solo nos quedan términos a nivel lexical, incluso la manera de construir morfológicamente. Pongo un ejemplo: uria es comida, ya Sarabanda está uriando, dice la persona que le da de comer a la prenda de Sarabanda, ya Sarabanda está uriando. Esos mambos de Palomonte, que no tiene nada que ver con el bueno, no directamente con el mambo. Mambo es otra cosa. Mambo significa asunto, el asunto que trata el practicante con su prenda. La mayoría de esos cantos, que son perfectamente, o sea, uno mira un mambo de Palomonte y de pronto mira el poema Ácana de Nicolás Guillén, que tengo una obsesión con ese poema, y se da cuenta que hay una conexión tremenda entre un texto y otro, perfectamente. Creo que hay mucho por hacer ahí con los mambos, con los súyeres, con las moyubbas, mucho por hacer desde el punto de vista literario. Ni siquiera tenemos grandes compilaciones con las firmas, ni siquiera tenemos grandes compilaciones de eso. Con relación no, por supuesto, respeto que sigas creyendo en el artilugio del Montino, pero yo me aparto muchísimo de esa idea. Bueno, empezando por los autos de los propios protagonistas de la escaramuza que tuvieron los guayameses con la escuadra francesa comandada por Gilberto Giraud en la playa de Manzanilla. Esos autos están en el archivo de Indias y ahí podemos seguir por detalles las conexiones entre los autos y el poema de Silvestre Balboa, cosa que hace difícil. Puestos a sospechar, podemos sospechar hasta el infinito, pero hace muy difícil que los del Montinos conocieran los autos que están dentro del archivo están dentro del archivo de Indias en la Audiencia General de Santo Domingo, la española. Eso por un lado. El testimonio de época, que el poema mismo es realmente difícil de construir, más allá de que fueran intelectuales notables, escritores notables. A eso se añade la conexión que podemos establecer con un poema del siglo XVIII, un poema un poema olvidable, que es el diario de la prisión y destierro del obispo Morel de Santa Cruz, del presbítero Diego de Campos, que tiene evidentemente conexión con el espejo de paciencia, y Diego de Campos además aparece firmando actas de una persona muy cercana al obispo. Autor de la historia de la iglesia de la iglesia y catedral de Cuba.
De manera que hay una serie de elementos, más estos elementos textuales que yo ofrezco, que no tiene sentido ahora ponerme a enumerar aquí, que hacen pensar ciertamente que no es obra de los del Montinos, además de que hay una referencia anterior también en una memoria, eso aparece en el libro de Graciela Cruz Taura, que es un libro muy importante, la edición que hace Cruz Taura sobre el espejo de paciencia. Pero bueno, de todos modos es una idea muy seductora, la idea de que sea una construcción, y yo creo que va a seguir rodando, diga lo que digan otros indicios, ¿no? Sobre el testimonio, es todo tuyo, Arturo. Bueno, ¿está prendido? Sí, ahí va. Si me pusiera ahorita a hablar de testimonio, incluso como hice sobre el canon hace un momento, que fueron como, si fuera una pintura, hubieran sido grandes brochazos, no, porque imposible en 20 minutos entrar en todas las sutilezas, contradicciones, implicaciones, etcétera, ¿no? Hiciera ahorita lo mismo sobre el testimonio, se iría, en el mejor de los casos, otra media hora, ¿no? Creo que de Rigoberta Menchú, en buena medida, el libro que publicamos sobre toda la controversia que surgió y que aparece por primera vez en inglés, no por la editorial de la Universidad de Minnesota, ahí tratamos de recoger no solo cómo surge el testimonio en tanto que tal, las diferentes voces, manos, etcétera, que colaboran en ese proceso, y luego las contradicciones que genera ahí ya el fenómeno de los derechos de autor por causa del dinero mismo que sorprendentemente quizá a esas alturas generó el testimonio por el éxito editorial que tuvo, y cómo eso impactó no solo ese debate en torno a Rigoberta Menchú en aquel momento, ¿no?, sino que creó en ella una especie de ícono de la lucha indígena a nivel continental, que ella misma en ese momento ni aspiraba a ello, ni pensaba que, y el testimonio en tanto que tal, iba a llegar a eso, ¿no? Sino era más bien otra historia, o sea, estaba muy vinculado a la guerra que en ese momento estaba ocurriendo en Guatemala. Digamos, el punto trascendental en el giro, digamos, más importante en ese momento fue, para quienes no lo sepan, lo digo bastante brevemente porque no quiero aquí que me regañen, la quema de la Embajada de España por parte del Ejército de Guatemala, donde se encontraban aproximadamente 34 personas, unos miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres y otros simpatizantes universitarios y de diferentes sectores sociales, incluyendo el padre de Rigoberta Menchú, y que con el incendio murieron todos, un incendio deliberado, pues por parte del ejército, mueren todos, incluyendo el padre de Rigoberta Menchú, y además de él en realidad mueren varios cuadros importantes del Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces, para contrarrestar, digamos, la propaganda oficial de que un grupo de terroristas intentaron de meterse a la embajada y que el Estado tuvo la obligación de responder, surgen diferentes mecanismos. El mismo embajador español que sobrevivió escribe su propia historia, digamos, apoyando en buena medida la naturaleza de la ocupación, y el mismo EGP decide que Rigoberta, a quien se logró sacar posteriormente a México y que está ahora viviendo allá en mi casa, porque llegó a vivir a mi casa de México cuando se le sacó de Guatemala, que cuente la historia para contextualizar, digamos en ese caso a su padre, pero que eso fuera emblemático de las víctimas de la quema de la embajada, ¿no?
Entonces ahí entran una serie de personas, ¿no? Uno de nuestros mejores historiadores, Arturo Taracena, y muchas otras personas que colaboran en la elaboración del testimonio en tanto que tal y en la edición del mismo, pero el conflicto surge con que la grabación propiamente dicha de lo que contó Rigoberta queda en manos de la editoria, quien luego va a generar el conflicto de los derechos de publicación y sobre todo de, como dije, quién se queda con el dinero de un libro que sorpresivamente para todos se volvió en un bestseller en muchas partes del mundo y se tradujo a muchos idiomas, ¿no? Y que la misma Rigoberta le sorprendió eso y se sintió obligada a responder en tanto que tal, sin tener en aquel momento, digamos, ni el protagonismo que su mismo padre había tenido al interior del ejército guerrillero de los pobres, ni la formación de un cuadro responsable que viajara a nivel mundial por todas partes hablando de lo que había sucedido, ¿no? Y entonces eso fue generando una serie de conflictos, ¿no? Que apuntan un poco a lo que tú dijiste, de que al final terminó cayéndole ese peso encima, ¿no? Y la idea del testimonio venía del género testimonio que surge en Casa de las Américas, porque un par de años antes, uno de los comandantes del ejército guerrillero de los pobres, Mario Palleras, había ganado el premio Casa de Testimonio con un libro titulado Los días de la selva, donde él narra la entrada del ejército guerrillero de los pobres a la selva guatemalteca antes de que ya estalle toda la guerra que vendrá posteriormente. Y entonces a él se le ocurre que ante lo que sucedió en la Embajada de España, estando él en ese momento ya en la ciudad como responsable del frente urbano del EGP, porque por problemas de su espalda ya no podía seguir en la montaña, sería un buen mecanismo para, digamos, hacer una contrapropaganda a lo que se decía sobre lo que fue la quema de la Embajada de España, sin anticipar tampoco que iba a tener el éxito, si quieres hasta entre comillas, no importa, el testimonio, incluso ganando también 3 años después del suyo propio el premio Casa de las Américas en testimonio, ¿no? Pero si no hubiera existido el premio Testimonio de Casa de las Américas y si Palleras no lo hubiera ganado 3 años antes, no se le hubiera ocurrido sugerir que Rigoberta grabara un testimonio como parte, digamos, de la respuesta propagandística, si quieres, del EGP acerca de lo acontecido en la Embajada de España, ¿no? Y eso entonces, ese trasfondo condiciona mucho de lo que va a pasar después, porque se pasó a ver a Rigoberta, primero, según quien la viera, como una de las fundadoras o cuadro del EGP, que no lo era, sí lo era su padre, pero ella no, o bien como una de las fundadoras o cuadro del movimiento maya que venía con mucha fuerza en Guatemala y que tampoco lo era porque ella no había sido de quienes habían entrado a lanzar el movimiento maya en tanto que tal, algunos dentro del EGP y de la ORPA, otra de las organizaciones guerrilleras, que los dos tuvieron un porcentaje alto de población maya, pero también muchos otros fuera del movimiento guerrillero, pero en alianza táctica con varios de los que sí lo estaban y que estaban luchando por, digamos, el empoderamiento maya en tanto que tal, y que luego eso va a continuar y constituirse en lo que es ahora el movimiento maya, que pasó, si quieres, del lado de Rigoberta hasta el presente, y últimamente la dejó a ella en una situación difícil, ¿no? Que estalló por su presencia en una conferencia luego del desaparecimiento de 43 estudiantes de Ayotzinapa,
en que ella había sido invitada por el gobierno mexicano en aquel momento y se quedó trabada con cómo responder al asunto de Ayotzinapa, entonces muy caliente, cuando ella llegaba por coincidencia a dar una conferencia invitada por el Estado mexicano que había cometido el crimen de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esto ya queda fuera del canon, pero sí dentro de cómo textos literarios, de alguna manera, en este caso, el género testimonio y este testimonio en particular, tiene una serie de implicaciones bastante complejas, ¿no?, que nadie anticipó y que tienen costos sociales e impactos en muchos de los individuos que participaron. Oye, pocas veces yo he visto dos intervenciones tan distintas en una mesa y al mismo tiempo que nos llevan más o menos por caminos similares y igualmente apasionantes. Yo no tenía ni idea de esto, había asociado el libro de Rigoberta con el de Palleras. Me abre un nuevo camino que tendré que ponerme ahora a releerlo. Hasta ahora hemos hecho una lectura del testimonio en la casa que se saltaba ese detalle tan significativo. Me ha encantado a mí las intervenciones de ustedes, la intervención del público, que en este caso se reduce a uno de los presentes, pero que habló por 10 efectivamente. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a ellos por sus intervenciones, a ustedes por